¿Para qué elegí este libro? Esta vez elegimos el libro Fahrenheit 451 por su narrativa, ciencia ficción, que nos habla prácticamente de un mundo distópico, apocalíptico, y describe a un personaje taciturno, somnoliento, casi llegando al punto de la alienación. Así que le vamos a dar un ojo a su manera de ser y actuar con respecto a las distintas áreas de su vida, así como la personaje Clarice McLean, que significa más bien una unión entre el arte convencional y el paisaje cotidiano. Así que empezaremos describiendo a su autor, Ray Bradbury, que significa, fue un autor, vaya la redundancia, porque en su tiempo, en 1920, nació en Illinois. Fue un escritor que desde niño, en una edad temprana, hablaba sobre cómo podía mejorar el aspecto ya no técnico, sino más en el área de lo visual, sensorial. Así que él se escribía a través de pensamientos, porque en ese momento no tenía forma de escribir, tenía forma de leer libros, y leía bastante. Leía a Alan Poe, a Julio Verne, que fue su padre, según él, a Mary Shelley de Frankenstein, a Wells de La máquina del tiempo. Fue como su hermano para él, y escribió 3 libros. El primero fue Crónicas Marcianas, el segundo fue el llanero en llamas, que prácticamente son cuentos, y esos libros básicamente plantean su forma de ver por un hecho que le ocurrió en un momento muy descabellado. Fue cuando estaba simplemente caminando por las calles como un peatón. Estaba caminando y llega un oficial a pedirle: ¿por qué? ¿Qué está haciendo? ¿Qué estás haciendo? Así dice el oficial, y pues significa para él algo muy que le toca en el fondo de su sentimiento, y resulta que desde ahí fue cuando se puso a escribir sobre lo que para él significa estar en un mundo lleno de reglas, lleno de normas que no tienen significado alguno, sino que te meten en el espacio un espacio donde ya no hay libertad, ya no hay forma de expresar tu propia opinión, tu propia expresión de manera natural. Así que este libro plantea casos actuales y que en el momento en el que fue escrito aún siguen vigentes. Así es. ¿Y qué más podemos hablar de Bradbury? Pues que describe prácticamente una comunidad llena de lectores que solo se dedican a ver sobre lo que está aconteciendo el mundo en su paradigma, vayamos, en el paradigma de las redes sociales, en el paradigma de la comunicación, en todos esos parámetros y atributos que una persona se hace a través de ideas convencionales o creencias, simplemente creencias ya se tomaron por reales cuando realmente no sabemos qué es real para nosotros. Habla de una verdad que ya no es una ilusión, sino una ilusión autoimpuesta por nosotros.
¿Por qué? Porque si vemos a las pantallas a través de los televidentes, a través de los internautas, a través de el internet, veremos que muchas de esas plataformas como TikTok o X terminan siendo una vía para disimular nuestra forma de vida. Ya no vemos las cosas como son realmente, sino imaginamos una especie que está dispuesta a hacer lo que sea simplemente por una verdad que alguna vez llegó a ser algo tan natural y no necesitaba ser expuesta, sino que vivirlo. Tenías que vivirlo y nada más. Tenías a tu propia comunidad, a tu propia familia y se sentía una especie de equilibrio. No habían emociones tan divagantes y hasta incluso me llegaría a afirmar que en ese periodo donde los individuos permanecían quietos en un solo lugar, podrías tú darte a la tarea de platicar sin ser cuestionado, sin ser enjuiciado, sin tener que experimentar el rechazo cuando realmente tú sabes bien que no hiciste nada. Por eso Bradbury contempla lo que es estar en una especie de alienación, ya no perteneces en ningún lado, y como a él le desmarcó, lo promovió más bien, entró en una fase en donde él necesitaba que la gente viera cómo podría salir de esas cadenas, de esta especie de pensamiento sin ley, porque literal no es el gobierno o un estado que te imponga las leyes, sino es la propia sociedad. Hay miedo de que eduquemos a las personas. Era un placer quemar. Era un placer especial ver cosas devoradas, ver cosas ennegrecidas y cambiadas, empuñando la embocadura de bronce, esgrimiendo la gran pintón que escupía un queroseno venenoso sobre el mundo. Sintió que la sangre le golpeaba las sienes y que las manos, como las de un sorprendente director que ejecuta las sinfonías del fuego y los incendios, revelaban los harapos y las ruinas carbonizadas de la historia. Con el símbolo casco numerado 451 sobre la estólida cabeza y los ojos encendidos en una sola llama anaranjada ante el pensamiento de lo que vendría después, abrió la llave y la casa dio un salto envuelto en un fuego devorador que incendió el cielo del atardecer y lo enrojeció y doró y ennegreció. Avanzó rodeando por una nube de luciérnagas. Hubieses deseado, sobre todo, como en otro tiempo, meter en el horno con la ayuda de una vara una pastilla de malvavisco, mientras los libros que aleteaban como palomas morían en el parche y el jardín de la casa, mientras los libros se elevaban en chispeantes torbellinos y se dispersaban en un viento oscurecido por la quemazón. Montag sonrió con la forzada sonrisa de todos los hombres chamuscados y desafiados por las llamas. Sabía que cuando volviese al cuartel de bomberos se guiñaría un ojo, un artista de variedades tiznado por un corcho delante del espejo. Más tarde, en la oscuridad, a punto de dormirse, sentiría la feroz sonrisa retenida aún por los musculosos faciales. Nunca se le borraba esa sonrisa,
Nunca creía recordar, se le había borrado. Colgó el casco, negro y brillante como un escarabajo, y lo lustró. Colgó cuidadosamente la chaqueta incombustible. Se dio una buena ducha y luego, silbando, con las manos en los bolsillos, cruzó el primer piso y se dejó caer por el agujero. En el último instante, cuando el desastre parecía seguro, se sacó las manos de los bolsillos e interrumpió su caída aferrándose a la barra dorada. Resbaló hasta detenerse, chirriando, con los talones a 1 centímetro del piso de cemento. Salió del cuartel y caminó hasta la estación subterránea. El tren neumático y silencioso se deslizó por el tubo aceitado y con una gran bocanada de aire tibio lo abandonó en la escalera de claros azulejos que subía hacia el suburbio. Dejó, silbando, que la escalera lo llevara al aire tranquilo de la noche. Se dirigió hacia la esquina casi sin pensar en nada. Sin embargo, poco antes de llegar, caminó más lentamente, como si un viento se hubiese levantado en alguna parte, como si alguien hubiese pronunciado su nombre. En esas últimas noches, mientras iba bajo la luz de los astros hacia su casa, en esta acera, aquí, del otro lado de la esquina, había sentido algo indefinible, como si un momento antes alguien hubiese estado allí. Había en el aire una calma especial, como si alguien hubiese esperado ahí, en silencio, y un momento antes se hubiese transformado en una sombra, dejándolo pasar. Quizá había respirado un débil perfume, quizá el dorso de sus manos, su cara, habían sentido que la temperatura era más alta en ese mismo sitio donde una persona, de pie, hubiese podido elevar en unos 10 grados y durante un instante el calor de la atmósfera. Era imposible saberlo. Cada que llegaba a la esquina vacía, solo esa acera curva, blanca, nueva. Una noche, quizá, algo había desaparecido rápidamente en uno de los jardines antes que pudiese hablar o mirar. Pero ahora, esta noche, aminoró el paso, casi hasta detenerse. Su mente, que se había adelantado a doblar la esquina, había oído un murmullo casi imperceptible. ¿Alguien que respiraba? ¿O era la atmósfera comprimida simplemente por alguien que estaba allí, de pie, inmóvil, esperando? Dobló la esquina. Las hojas de otoño volaban de tal modo sobre la acera iluminada por la luna que la muchacha parecía venir en una alfombra rodante, arrastrada por el movimiento del aire y las hojas. Con la cabeza un poco inclinada se miraba los zapatos, rodeados de hojas estremecidas. Tenía un rostro delgado y blanco como la leche, y había en él una tierna avidez que todo lo tocaba con una curiosidad insaciable. Era una mirada, casi, de pálida sorpresa. Los ojos oscuros estaban tan clavados en el mundo que no perdían ningún movimiento. Su vestido era blanco y susurraba. Montag creyó oír cómo se le movían las manos al caminar, y luego, ahora, un sonido ínfimo, el temblor inocente de aquel rostro al volverse hacia él, al descubrir que se acercaba a un hombre que estaba allí, de pie, en medio de la acera, esperando. Se oyó, allá arriba, el ruido de los árboles que dejaban caer una lluvia seca. La muchacha se detuvo como si fuese a retroceder, sorprendida, pero se quedó allí mirando a Montag con ojos tan oscuros y brillantes y vivos que el hombre creyó haber dicho unas palabras maravillosas. Pero sabía que había abierto los labios solo para decir hola, y entonces, como ella parecía hipnotizada por la salamandra del brazo y el disco con el fénix del pecho, habló otra vez. Claro, tú eres la nueva vecina, ¿no es cierto? Y usted tiene que ser... La muchacha dejó de mirar aquellos símbolos profesionales. El bombero, añadió con una voz arrastrada. ¿De qué modo raro lo has dicho? Lo hubiese adivinado sin mirar, dijo la muchacha lentamente. ¿Por qué? ¿El olor del queroseno? Mi mujer siempre se queja, dijo Montag riéndose. Nunca se lo borra del todo. No, nunca se lo borra, dijo ella, asustada. Montag sintió que la niña, sin haberse movido ni una sola vez, estaba caminando alrededor. Lo obligaba a girar, lo sacudía en silencio y le vaciaba los bolsillos. El querosene, dijo, pues el silencio se había prolongado demasiado. Es perfume para mí. Claro, ¿por qué no? La muchacha reflexionó un momento. ¿Quieres ir? Está bien, yo sigo si quieres. No sé. Sí, está bien, lo hiciste bien. Ok, dice, la muchacha reflexionó un momento, no se dijo, y se volvió y miró las casas a lo largo de la acera. No le importa si lo acompaño, soy Clarice McLean. Clarice, Guy Montag. Vamos, ¿qué haces aquí tan tarde? ¿Cuántos años tienes?
Caminaron en la noche ventosa, tibia y fresca a la vez por la acera de la plata, y el débil aroma de los melocotones maduros y las fresas flotó en el aire. Y Montag miró alrededor y pensó que no era posible, pues el año estaba muy avanzado. Solo ella lo acompañaba, con el rostro brillante como la nieve a la luz de la luna. Pensando, comprendió Montag en aquellas preguntas, buscando las respuestas mejores. Bueno, dijo la muchacha, tengo 17 años y estoy loca. Mi tía dice que es casi lo mismo. Cuando la gente te pregunte la edad, me dice, contéstales que tienes 17 y estás loca. ¿No es hermoso caminar de noche? Me gusta oler y mirar, y algunas veces quedarme levantada y ver la salida del sol. Caminaron otra vez en silencio, y al final la muchacha dijo, con aire pensativo, ¿sabe usted? No le tengo miedo. Montag, sorprendido, ¿por qué habrías de tenerme miedo? Tanta gente tiene miedo de los bomberos, quiero decir, pero usted es solo un hombre. Montag se vio en los ojos de la muchacha, suspendido en 2 gotas brillantes de agua clara, oscuro, pequeñito, con todos los detalles, las arrugas alrededor de la boca, completo, como si estuviese encerrado en el interior de 2 milagrosas bolitas de ámbar, de color violeta. El rostro de la muchacha, vuelto ahora hacia él, era un frágil cristal blanco como la leche, con una luz constante y suave. No era la luz histérica de la electricidad, sino la luz extrañamente amable y rara y suave de una vela. Una vez cuando era niño y faltó la electricidad, su madre encontró y encendió una última vela, y había pasado una hora muy corta descubriendo que con esa luz el espacio perdía sus vastas dimensiones y se cerraba alrededor, y en esa hora ellos, madre e hijo, solos, transformados, habían deseado que la electricidad no volviese demasiado pronto. Y entonces Clarisse Maitland dijo, ¿le importa si le hago una pregunta? ¿Desde cuándo es usted bombero? Desde que tenía 20 años, hace 10. ¿Leyó alguna vez alguno de los libros que quema? Montag se rió. ¿Lo prohíbe la ley? Oh, claro. Es un hermoso trabajo. El lunes quemar a Millay, el miércoles a Whitman, el viernes a Faulkner, quemarlos hasta convertirlos en cenizas, luego quemar las cenizas. Ese es nuestro lema oficial. Caminaron un poco más y la niña dijo, ¿es verdad que hace muchos años los bomberos apagaban el fuego en vez de encenderlo? No, las casas siempre han sido incombustibles. Qué raro oír decir que hace muchos años las casas se quemaban a veces por accidente y llamaban a los bomberos para apagar las llamas. El hombre se echó a reír. La muchacha lo miró brevemente. ¿Por qué se ríe? No sé, dijo Montag. Comenzó a reírse otra vez y se le interrumpió. ¿Por qué se ríe aunque yo no haya dicho nada gracioso? Me contesta enseguida. ¿Nunca se para a pensar lo que le he preguntado? Montag se detuvo. Eres muy rara, dijo mirando a la niña, bastante irrespetuosa. No quise insultarla. Ocurre que observo demasiado a la gente. Bueno, esto no significa nada para ti. Si quieres. Sí. Montag se golpeó con la punta de los dedos el número 451, bordado en la manga de color de carbón. Sí, murmuró la muchacha, y apresuró el paso. ¿Ha visto alguna vez los coches de turbinas que pasan por esta avenida? Estás cambiando de tema. A veces pienso que los automovilistas no saben qué es la hierba o las flores. ¿Qué es la hierba o las flores? Pues nunca las ven lentamente, dijo la muchacha. Si usted le señala una mancha verde, oh sí, dicen, eso es hierba. Una mancha rosada, un jardín de rosales. Las manchas blancas son edificios, las manchas oscuras son vacas. Una vez mi tío pasó lentamente en el coche por una carretera. Iba a 60 kilómetros por hora y lo tuvieron 2 días en la cárcel. ¿No es gracioso y triste también? Piensas demasiado, dijo Montag, incómodo. Casi nunca miro la televisión mural, ni voy a las carreras ni a los parques de diversiones. Me sobra tiempo para pensar cosas raras.
¿Ha visto esos anuncios de 150 metros a la entrada de la ciudad? ¿Sabe que antes eran solo 15 metros? Pero los coches comenzaron a pasar tan rápidamente que tuvieron que alargar los anuncios para que no se acabasen demasiado pronto. Montag rió nerviosamente. No lo sabía. 18. Aquí la tengo. ¿No? Vamos a hacer una pausa en la luz. ¿Dónde está el libro? ¿Dónde es? Perdón. Es en la... aquí al inicio. Ok. Apuesto a que sea algo más que usted no sabe. Hay rocío en la hierba a la mañana. Montag no pudo recordar si lo sabía y se puso de muy mal humor. Y si usted mira bien, la muchacha señaló el cielo con la cabeza. Hay un hombre en la luna. Ahí vamos a hacer una pausa para platicar sobre la interacción que hay entre Clarice McClain y Montag y cómo ese encuentro nos hace sentir algo nuevo a pesar de toda la monotonía que vive Montag en este espacio, en esta época donde todo es más cerrado al pensamiento lineal y no lineal. Por ejemplo, veamos qué sientes tú. Pues qué identifico, ¿no? Pues se siente como siempre esta clase de interacciones, como que siempre la ficción te pone en estos supuestos y como que te pone a dos personajes enfrente con visiones que contrastan. Pues hay uno que induce al otro a la aventura o a un cambio en el paradigma y ya veo como yo tenía una idea de qué iba el libro, sé que es el 451 porque esa temperatura se prenden en fuego se queman los libros. Sí. Y pues noto los paralelos o las semejanzas con el Lorax, por ejemplo, o sea, como que están hablando de cómo es la vida urbana y pues esto de que hay hierba, de que la gente ni siquiera se pone a pensar en eso, que las casas no son flamables, que los carteles son más grandes porque la gente pasa en carro muy rápido y me imagino que es como una distopía o más bien es como un gobierno autoritario por el tema de que pues, los bomberos ahora se dedican a quemar los libros, el conocimiento. Y pues también está esta chica que es como más rara y como que se sale de la norma y ella como que tiene esta curiosidad y a este señor como que lo incomoda pero también como que le da curiosidad porque le sorprende mucho ver a una persona así y la niña le dice, la niña tiene 2 años menos que yo, pero le dice de que oye y nunca no te pones a pensar en eso y el güey le dice no, pues no, a mí me gusta quemar libros, quemo a Whitman y a Faulkner, no sé cuál fue el otro que dijo, Wells. Ajá. Y no sé, está interesante, o sea, con esto que llevamos ya como que ya es como inmersivo, ya me inmersé, ese verbo existe, inmersarse, no, bueno, pero ya estoy metido en la historia, como que ya es verosímil lo que están contando, o sea, son elementos muy dispersos que como que te van armando el mundo y como que yo también siempre me adelanto a las cosas, ¿no? Pero como que uno ya empieza a imaginarse cómo es y pues te digo que yo me imagino como en la película de Lorax, ¿no? Sí. Ok. Y planteándolo de esa forma, ¿crees que estaría bien si algún aspecto de tu vida o que hayas visto, no sé, que sea algo que antes no lo contemplabas de esa misma forma? O sea, imagínate un haiku sensorial, una imagen sensorial. O sea, por ejemplo, tú antes veías en las tardes a personas saliendo de sus departamentos, de sus casas, tenían una tipo barandal, o sea, salías a la ventana a echarte a un aire fresco o hablar con la gente. ¿Ves eso algo ahorita en nuestro tiempo actual, en las construcciones de en las nuevas construcciones o en las nuevas inmobiliarias o ves a la gente incluso ya cerrada en sus
casas, ya no las ves afuera. Sí, pues ¿Ves algo? ahora que lo dices, la arquitectura urbana es cada vez menos como amigable en ese aspecto, como que las casas ya tienen balcón las casas, y si tienen balcón la gente lo usa para colgar su ropa. Como que ya no hay muchos espacios o momentos de contemplación, porque pues a la gente que controla el mundo no le conviene que la gente tenga ese tiempo de contemplación, que piense como esta niña. Más bien tienen que estar comiendo o inmersos en lo que ellos les están dando. Y sobre lo que dices, pues no le puedo prestar tanta atención. O sea, al contrario de como era antes, ahora como que lo busco, ¿sabes? Como que siempre que veo algo inusual, o bueno, no inusual, algo más que inusual, natural, porque pues parece que todos estamos locos, entonces lo ilógico ahora es como lo normal, y ahora estas cosas que son normales son como están fuera de lugar, ¿no? Y cuando era niño pues no le prestaba mucha atención porque esa era la parte de mi cotidianidad, no estaba tan aislado, tan alienado, y ahora pues como soy un poco más maduro, quiero creer como que presto más atención a eso, pero sí es como esto que dices, que cuando eres niño como que todo tiene un color más bonito, y si no le prestas atención es porque tienes cosas que hacer, estás jugando, no lo sé, no me acuerdo mucho de cómo era cuando yo era niño. Y lo que dicen de la vela está chistoso, que él le dice o le dice ella a él que le hubiese gustado, o creo que lo piensa para sí mismo, que le hubiese gustado que la llama, ese momento con su madre, que durase para siempre. Pero pues me acuerdo alguna vez que se fue la luz en mi casa, y sí es cierto que como que te saca de tu zona, como Sí. que las cosas que tienes planeadas, tu rutina se irrumpe, y como que haces cosas que de otro modo no harías. Pues en el caso de que se vaya la luz, a mí me desespera porque hace calor, y con una vela no se ve todo bien, y mi casa es muy oscura. Ajá. Entonces, pues sí, pero entiendo eso, o sea, es una buena alegoría, o sea, una buena figura pictórica. Pero ajá, eso es lo que yo pienso. Y sí, bueno, creo que ya estaríamos terminando porque estamos cortos de tiempo. Y de hecho ya tenía esto preanalizado, porque si llegaban solo una persona, o sea, cortábamos hasta aquí, ese era el separador. Y si llegaban más personas, pues íbamos a darnos el lujo de terminar el capítulo, porque de hecho está corto. Sí, también, bueno, otra cosa que noté es que la prosa es muy agradable. Sí. Sí, está fácil de leernos. Uh-huh. Vaya, leímos eso y yo ni noté, fueron como 10 páginas que leímos y yo no noté que leímos tanto, y está bonita la edición también, que ese libro ya está un poco